Hay algo del caso de Julián Álvarez que no me termina de cuadrar, porque todo el mundo habla de declaraciones, del Barça, del Atlético, pero creo que muy poca gente se está haciendo la pregunta importante. Si Julián tiene contrato con el Atlético de Madrid durante varios años más, ¿por qué realmente iba a querer venderlo? Porque cuanto más lo pienso, más arriesgada me está dando la impresión de que es la estrategia que está siguiendo el jugador. Vamos a comentarlo. Dentro vídeo. Creo que hemos normalizado una frase que muchas veces no termina de ser del todo cierta. Cuando decimos que un jugador cuando quiere se va, a veces es cierto, pero otras muchas no funciona del todo así. Un jugador con un contrato largo no puede cambiarlo porque quiera. Si el club no acepta vender y nadie paga la cláusula, no hay demasiado caso, no hay venta. Y aquí creo que está la clave, porque Julián Álvarez, por mucho que ha hecho las declaraciones que ha hecho, no termina contrato dentro de poco. Una cosa muy distinta es si el jugador terminase contrato dentro de un año, pero eso no es así. Vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Imaginamos, como parece que es así, que el Barça quiere al jugador. Este ha negociado con el futbolista. Bien, hasta ahí bien. Podemos entrar si todos los clubes lo hacen, si no, no me voy a meter ahí. Ahora bien, el Barça quiere al jugador, presenta una oferta, pero no puede llegar a la cantidad que le pide el Atlético. ¿Qué opciones tiene en ese sentido? Una de ellas está muy clara, es subir esa oferta. Y otra es intentar que ese precio que le han dado baje. ¿Y cómo se puede hacer para que el precio de un futbolista baje? Bien, pues haciendo que la situación sea realmente incómoda. Que aparezcan rumores, que se hable de que el jugador no está feliz o que incluso, como ha pasado, salga el propio futbolista a decir que se quiere ir. Ojo, no estoy diciendo que en este caso haya ocurrido exactamente así, pero sí tiene todos los visos de que esas declaraciones del otro día después del partido contra Austria, de Argentina, es algo claramente pactado. Y aquí es donde empiezan a entrar realmente dudas, porque si un club cualquiera del mundo con un contrato largo con un futbolista y que tampoco es que necesite especialmente dinero, es decir, el Atlético de Madrid, hoy por hoy al menos, no está pasando una situación grave a nivel económico. Vale, ¿qué ocurre si ese club, por mucho que la situación sea incómoda, entre comillas, sigue sin querer vender? Porque si eso pasa, el futbolista sigue teniendo el contrato vigente, es decir, no se puede ir gratis. Y si decide bajar el rendimiento y aceptar que va a estar todo el año o toda la temporada o lo que le quedase de contrato en la grada, bajaría su valor y por lo tanto el propio futbolista sabe que eso es lo que más le puede perjudicar de cara a un futuro contrato con el club nuevo. Es decir, si fuerza demasiado la situación, esto le puede acarrear tener un peor contrato del que puede obtener. Y además el Atlético puede pensar, vale, si ahora cedo, esto significa que el mensaje que estoy dando es que cualquiera puede hacer lo mismo. Por eso, esta estrategia de intentar forzar la situación cuando queda un contrato tan largo me parece demasiado arriesgada. Ojo, estoy pensando con un contrato muy largo. Si el contrato de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid terminase en una temporada, sí lo vería más lógico, porque el jugador tendría mucha más presión negociadora. Es posible que todo esto sea por algo que quizás no conocemos, por alguna conversación, por alguna promesa. Se habla de que se le hizo como una especie de promesa al jugador desde el Atlético de Madrid para ayudarle a salir. Pero yo también pienso que en este sentido hay que tener cuidado, porque una cosa es que el club diga, vale, vamos a intentar solucionar esto y yo voy a intentar que se te pueda dar una ayuda para que pueda salir, pero esa ayuda no significa que pueda salir a cualquier precio. Se habla de una posible cláusula, he leído antes, eso a mí no me cuadra, porque si existiera una cláusula que le permitiera
ir al Barcelona, al Atlético de Madrid, o sea, al revés, ir del Atlético de Madrid al Barcelona al futbolista, me parece que no sería muy difícil activarla y ahora mismo estaríamos hablando, pues quizás de la fecha de presentación del futbolista en Barcelona. Porque si no existe nada de eso, si no hay visos de que esto pueda cambiar, esta situación primero se puede postergar muchísimo en el tiempo. Y si hay un club que tiene fuerza negociadora en este sentido, es el propio Atlético de Madrid. Es decir, para mí el futbolista ha hecho un movimiento, o sus agentes, han hecho un movimiento demasiado arriesgado. Ha puesto su carrera en juego por intentar forzar algo que bien podría haber forzado en un año, o incluso, sí, en un año podría haberlo forzado con un poquito más de facilidad. Y voy a insistir en una cosa, y es que el hecho de que existan acuerdos entre los futbolistas antes de ser fichados es algo normal, pero hay algo que no se puede dejar de lado, y es que siempre va a ser importante el acuerdo que tengas con el siguiente club. Si ese acuerdo no se da, es muy difícil que esa operación se pueda dar. Bueno, no es muy difícil, es imposible. Ahora bien, que el Atlético de Madrid tenga una posición firme, no significa que sea intransferible, no significa que esta operación no se pueda llegar a dar con el transcurso del tiempo. Es más, si este es el final, el Atlético de Madrid debería estar trabajando, y seguro que lo está, en alternativas. Así que he pensado en hacer una pequeña lista de alternativas que podrían funcionarle al Atlético de Madrid. Fijaos, para mí quizás el nombre más interesante es Benjamín Sesko. Es verdad que desde que salió de la Bundesliga no ha vuelto a ser la promesa que se suponía que iba a ser. Pero es cierto que yo creo que es un futbolista que dentro del Atlético de Madrid podría brillar bastante. También hemos visto, y de hecho de esto sí que se ha hablado, de Víctor Osimhen, el delantero nigeriano que ahora está en el Galatasaray. Digamos que podría ser el más contrastado de toda la lista. Pero yo creo que es, aunque sea la apuesta, o que fuera la apuesta más segura, quizás también por el perfil, quizás porque la operación sería bastante compleja, no creo que sea una de las primeras opciones. Hay otro perfil que me ha llamado la atención, de este sí se ha hablado en su momento, que es Nick Woltemade, el delantero alemán, que quizás no sería un plus de ilusión porque no ha tenido, ni muchísimo menos, una buena temporada en Newcastle. De hecho, ha estado bastantes meses sin marcar gol, pero que igual es un perfil que podría ser interesante. Depende del precio, por supuesto. Luego podríamos mirar otros nombres, como el nombre de Gonzalo Ramos, de Openda, de Boniface, que en algún momento dado también podrían aparecer en una operación de este nivel. Para terminar este vídeo quiero hacer otra reflexión en cuanto a lo que podría pasar con el futbolista, y que es algo que también se está hablando mucho, que son las opciones legales. ¿Podría tener alguna opción legal o alguna opción en los tribunales Julián Álvarez de poder rescindir ese contrato con el Atlético de Madrid? La respuesta es sí, pero eso no significa que tuviera opciones reales de ganar esa demanda. Aquí hay varios escenarios. Es posible que el Atlético de Madrid le prometiera algo, pero por escrito, en el contrato, en un contrato. Podría pasar que existiera realmente una cláusula en el contrato del futbolista que está incumpliendo el Atlético de Madrid de alguna manera. Si eso ocurre, el futbolista podría presentar una demanda, pero en todos esos casos se tiene que demostrar fehacientemente que hay un incumplimiento de algo que está por escrito en el contrato. Porque el quiero irme, ya no soy feliz, no es algo que sea ni muchísimo menos fácil para poder romper un contrato. Y es que vamos a pensar una cosa, si los contratos de larga duración, o si, vamos a decirlo de otra manera, si cualquier futbolista pudiera rescindir por él mismo el contrato, cualquiera, porque ya no es feliz o porque quiere irse a otro club, los contratos por sí mismos dejarían de tener validez. Y hay una cosa que hay que también mencionar, que es la famosa ruptura unilateral. Es decir, según las normas de la FIFA, cualquier futbolista podría romper de forma unilateral su contrato. Pero eso no significa en ningún caso que el jugador saliese gratis. De hecho, podría haber desde indemnizaciones millonarias hasta sanciones deportivas incluso consecuencias jurídicas y de sanciones para el club si se
demuestra que de alguna manera ese club ha inducido a esa ruptura. Precisamente por eso, porque las indemnizaciones serían multimillonarias en este caso, es una parte del reglamento que no se suele usar para los futbolistas de primer nivel. Todo esto viene del famoso caso Webster, que fue un caso que se produjo en el año 2006. El jugador rompió de forma unilateral el contrato que tenía y los tribunales le acabaron fijando una indemnización mucho menor del precio de salida. Y esto hizo pensar que muchos futbolistas acabarían por romper muchos contratos. Sin embargo, acabó pasando lo contrario, porque empezó a haber casos donde la indemnización era muchísimo más cara, pero mucho más cara, de lo que hubiera salido el precio del futbolista con esa cláusula o ese posible acuerdo entre clubes. Así que evidentemente se dejó de hacer fichajes por esa vía, vamos, de forma inmediata. Pero es que a pesar de eso, imaginamos este escenario. Esto puede tardar un año o incluso más en resolverse. ¿Y el futbolista qué hace durante ese tiempo? ¿En la grada? ¿Viendo partidos? ¿En casa? ¿Y si encima pierde el procedimiento? Por eso todas las grandes operaciones deportivas siempre se acaban fijando bajo un acuerdo entre los clubes. Así que lo normal es que se encuentre una salida negociada y repito, con un acuerdo entre los clubes. Algo que beneficie tanto al club de salida como también al de entrada. Yo soy Alfon y es que me apetecía hacer este vídeo explicando un poco qué es lo que puede llegar a pasar, porque se dicen muchas cosas que al final no son tan fáciles. En fin, vamos a dejar el vídeo aquí y como siempre te voy a pedirte que te suscribas al canal, que me ayudes con este proyecto, que ahora estamos en pleno mundial haciendo los cafés y demás. Y prácticamente hay poco tiempo para hablar de esto, pero hay que empezar a ir sacando un poquito más de tiempo para hablar de fichajes y demás. Que ahora empiezan a haber menos partidos por día en el Mundial. En fin, vamos a dejarlo aquí y como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.